esté a gusto. Y cuando él estaba en ese plan, en ese pensamiento que le llevó toda la vida, Dios dice, he hallado a la persona correcta. He hallado a un hombre conforme a mi corazón. He hallado a alguien en quien puedo depositar mi unción. A él le voy a dar más unción. Amén. ¿Sabe que no solo él, siendo adolescente en las praderas de Israel, de Belén, adoraba a Dios, sino que él de grande, cuando él fue adulto, él estaba preparando todos los planos, todos los proyectos necesarios para edificar el templo que luego construyó Salomón. Porque él le quería hacer un lugar físico también. Él ya sabía cómo hacerle un lugar espiritual con la alabanza, la adoración, y él planeó, porque hasta ese entonces solo había una tienda, una carpa de campaña para Dios. Y David decía, yo le voy a edificar una casa, un templo para Dios donde Él habite. Ese fue el pensamiento de David toda su vida. Él pensaba en Dios. ¿Cómo Dios se sentirá a gusto? En eso él estaba, en sus pensamientos y en su corazón. Gloria a Jesús. Entonces, él formó lo que nosotros conocemos como el tabernáculo de David. Nosotros cantamos a veces el tabernáculo caído de David. El tabernáculo que era un lugar de excelencia en adoración, donde habían músicos, habían cantores y cantoras, donde habían nuevos instrumentos musicales que él mismo inventaba para Dios. Y él estaba armando todo un tabernáculo que era las 24 horas del día en el templo que él iba a hacer, donde iba a haber adoración y alabanza, y donde él decía así, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Y a él se lo conocía como el dulce cantor de Israel. Amén. Entonces él inventaba instrumentos. El arpa se le conoce como el arpa de David, ¿no? Él hacía algunos instrumentos de cuerda. Y había una unción tan fuerte en este joven, tan fuerte, que una vez el rey Saúl estaba pasando por un tiempo de locura, porque había un espíritu malo que venía sobre el rey Saúl y lo atormentaba. Y él, estaba en una locura, no podía dormir, hacía cualquier cosa en el palacio. Entonces sus consejeros le dijeron, ¿por qué no vas a buscar a David? Y vamos a leer en 1 Samuel 16, 17. Yo quiero decirle que la unción de David es una unción adelantada. 1 Samuel 16, 17 dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. El siguiente. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí
yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. El siguiente. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. A ver, es la unción de Dios en la vida de David. Cuando él tocaba, la presencia de Dios estaba ahí, y el espíritu malo salía porque no podía soportar la unción. Y yo digo, es un adelantado porque solamente se conoce la expulsión de demonios a partir de que Jesús empezó a caminar en las calles de Jerusalén y empezó a echar fuera demonios. Pero en el Antiguo Testamento no hay ninguna mención de expulsión de demonios, salvo esta cita. La unción de David, la autoridad que los demonios tenían, es tan grande en la tierra antes que Cristo muriera en la cruz, que no había forma de expulsar un demonio de una persona. No había autoridad. ¿En el nombre de quién iban a echar? Entonces David, con la unción de Dios sobre su cabeza, por eso dice la Biblia: yo hallé, como descansando Dios, yo hallé a mi siervo David y lo ungí con mi santa unción. Amén. Denle un aplauso a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, la unción significaba que el Espíritu Santo venía sobre esa persona. Por eso nosotros leemos en 1 Samuel 16:13 la experiencia de David al ser ungido. ¿Sí? Cómo el Espíritu Santo descendía sobre él. En 1 Samuel 16:13. ¿Lo tienen ahí? Dice así: y Samuel, el profeta Samuel, tomó el cuerno del aceite de la unción que Dios le habló a Samuel para que vaya a ungir a la casa de Isaí, y lo ungió en medio de sus hermanos. Diga conmigo, mire, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde aquel día, ¿desde qué día? De que fue ungido con aceite, desde que fue ungido con la unción que lo habilitaba como rey y le daba el poder para reinar. El Espíritu Santo vino sobre David y él comenzó a tener un compañerismo, una amistad, un hablar diario con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren más unción? Señor, dame más unción. ¿Pero para qué quiere más unción?
¿Para qué? Hay propósitos grandes que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Hay propósitos más grandes. Dios quiere alcanzar naciones. Dios quiere alcanzar a tus vecinos para Cristo. Dios quiere alcanzar a tus familiares, donde quiera que estén, para que conozcan a Jesús y sean salvos. Dios quiere usarte con autoridad, con poder, con unción. Amén. Quiere darte una gracia especial para que los demonios huyan en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces él comenzó a tener una relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le guiaba y le hablaba. Amén. Y él tenía una valentía sobrenatural. Él tenía en su equipo los valientes de David. Él era valiente y formó un equipo de valientes guerreros. Amén. Que se le conoce como los valientes de David. Y todos conocemos la unción que él tenía con su onda. Cuando fue a buscar las piedras del arroyo y las puso en su onda y empezó a revolear la onda y le pegó a alguien. ¿A quién le pegó? Al gigante, a Goliat. La onda de David derribó al gigante, porque él tenía la unción. Amén. Yo le digo, esa es una unción adelantada, porque hasta el día de hoy se usa la onda de David. En la guerra que hay en Medio Oriente, lo que intercepta los misiles de corta y larga distancia son la onda de David. Lo que derriba esos misiles a grande velocidad y a gran altura es la onda de David. Es la unción que se extiende. Es la unción que se extiende. Y así tenían los hombres de Dios una unción extendida a largo plazo. Dios te va a dar una unción que se extiende. Amén. Dios te va a ungir con aceite fresco. Él te va a dar esa unción, ese poder, esa habilitación para hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Dios te da esa unción y ese poder para aquellos que quieren más unción de Dios, más de Dios. Amén. Aquellos que quieren hacerle una casa para Él, para que Él esté a gusto, para que Él descanse. Amén. No me gusta entusiasmarme más que ustedes. Yo quiero que ustedes se entusiasmen más que yo. Amén. Gloria a Jesús. La onda de David hoy derriba misiles. Amén, gloria a Dios, qué unción. Me acordaba de Eliseo, cuando él murió, dice que ya no estaba más la carne de Eliseo, estaban solo sus huesos. Y cuando alguien murió en una guerra, cayó en la tumba donde estaban los huesos de Eliseo, y los huesos estaban impregnados de unción. Y cuando el muerto cayó sobre los huesos de Eliseo, ¡pum!, volvió a la vida, porque había una unción extendida. Ahí había una unción de vida de los huesos de Eliseo, y la unción se impregna en todo lo que hacemos. Está en tu ropa. Amén. Fíjate al que tenés al lado, mirale la ropa, a ver, olele si tiene olor a unción, porque la unción era un perfume. Olele a ver cómo. La unción
que iba a derribar gigantes, que iba a coronarse rey, que iba a danzar como David. La esposa de David lo miraba de una ventana y dice la Biblia, y lo menospreció en su corazón. ¿Vio cómo son las mujeres? Dice que la esposa de David, Mical, la hija de Saúl, lo miró desde una ventana del segundo piso del palacio y David estaba haciendo el ridículo, decía ella, como se muestra un cualquiera en medio del pueblo, porque él estaba danzando porque venía el arca de Dios y él danzaba sin parar y daba vueltas en el aire y danzaba y hacía bailes y no le importaba quién estaba, ni su ropa real, ni su corona real, ni sus vestidos reales. Él danzaba para Dios. Cuando uno quiere más unción, no mira al que está al lado, lo mira a Él. Señor, quiero más de ti. Está haciendo el ridículo, pastor. Quiero más unción. Yo voy a hacer el bailecito, ¿no?, que me mandaron para hacer. Y capaz que lo haga con la pastora. Pero pastor está haciendo el ridículo. Sí, pero quiero más unción. Pero Dios te va a dar más unción. Dios te va a dar más unción. Dios te va a dar mayor gracia. Una unción extendida, una unción de alto rango, una unción de mayor esfera, una unción territorial, una unción a las naciones, una unción a las naciones, una unción que levanta muertos, una unción que sana enfermos, que echa fuera demonios, que abre la vista de los ciegos, una unción que da vida. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Para ir cerrando, pues ya me quedé sin minutos. Hechos 1:8. Cuando vino Jesús, Juan enseguida lo detectó y dijo: Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él es el que unge con unción. Él es. Y a él le llamaron el Cristo, que significa el ungido. Jesucristo significa Jesús el ungido en griego, y en hebreo significa el Mesías, ungido, Mesías. Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Serán testigos porque van a estar ungidos. El Espíritu Santo va a venir con poder sobre ustedes. Recibirán poder. Esa es la promesa de Jesús. Vas a recibir poder. Amén. Para ser testigo de Él. Y en Hechos 10:38, el último versículo. La unción, no vemos a Jesús cantando. No se lo ve. La única porción que leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Jesús hacía, era que cantaba himno con los discípulos. Pero no encontramos un Jesús cantor como David. Pero sí vemos en Jesús una vida de oración.
oraba a la madrugada, oraba de noche, pasaba la noche orando, oraba después del trabajo arduo del día, oraba a la mañana. Y dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén, gloria a Jesús, gloria a Dios. Quiero más unción, Padre. Quiero para hacer bienes, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para abrir los ojos de los ciegos. Una iglesia tiene que estar ungida. Tiene que decir: esta iglesia es una iglesia que está ungida. Esta iglesia está llena de poder. Hay personas en fuego. Hay personas que adoran, alaban. Hay personas que oran, que claman. Hay personas que están en compañerismo con el Espíritu Santo, atraen la presencia de Dios, quieren hacer de este lugar una casa para Dios. Oh, gracias, Jesús.